Sin cita previa, el podcast de Adara Sevilla Checkpoint. Un paraíso en el sur, bañado de arena y sol, y bajo el cielo azul, feliz voy a vivir. Allí estará nuestro hogar, con lindas vistas al mar, y si me miras tú, il sole, il mare, tu amore vicino a mí, y juntos veremos amanecer. Hoy nos pondremos al día sobre prácticas sexuales, educación más allá del plátano y condón, BDSM, estimulación prostática y los heteros, pactar y hablar antes de hacer, tips para un sexo más seguro. Y se nos cuela, sin cita previa, el magnífico catedrático en inmunología Alfredo Corel, con quien profundizaremos sobre el virus del papiloma humano, estigmas del colectivo dentro de la medicina, los retos en inmunología y de su activismo LGTBIQ+, y otras cosas bonitas más de su vida. No os lo perdáis, empezamos. Bueno, me puede gustar más este tema, pero menudo hit. ¿Qué tal vuestra semana, José y Rafa? ¿Qué tal estáis? Pues yo creo que estamos un poco en las mismas. Además, esta canción nos invita a calle, pero... Primavera, alergia. ¿A qué me los invita? Yo estoy fatal. Yo también estoy así, estoy muy atascado todavía por alergia, me siento mucho, sí, pero bueno. Compensa, yo creo, ¿no? Compensa, bueno, no sé yo, ¿eh? También se está muy bien en invierno, la mantita, la película, la casita. A mí me hacía falta un poquito de sol y calle. De calle, porque tú eres muy callejero, José, Sí, se te nota en el ambiente. Totalmente. ¿A que no sabéis de qué vamos a estar charlando hoy, Rafa y Josemi? Cuéntame. Adivinad, si dijera que estamos en el lugar indicado para hacerlo, ¿qué temas se nos pueden ocurrir para tratar aquí, en Adara Sevilla Checkpoint? ¿Gonorreas? También. Quizás no tan específico, algo más general. Vamos a charlar sobre prácticas sexuales. Bueno, Algo muy adecuado, ¿verdad que sí? Y dentro de estas prácticas vamos a intentar definir algunos conceptos, algunas cuestiones que son importantes de seguir abordando, porque considero, y seguramente vosotros también me daréis la razón en eso, que en algunas ocasiones la educación sexual que hemos recibido no ha sido todo lo completa, todo lo diversa, todo lo adecuado que nos hubiese gustado, ya sabiendo las cosas con los años, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? yo tengo claro que así ha estado siendo deficiente. Cuando ha estado presente, o al menos yo hablo de mi generación, yo creo que aquí podemos representar unas cuantas de generaciones. ¿Ah, sí? No ha sido, sí, poquito a poco, ¿no? Sí, años sí. arriba, años abajo. Sí, totalmente. Sí ha sido muy deficiente. Vale. Rafa. Sí, sobre todo cuando ha estado era muy centrada en el coitocentrismo, En la penetración, heterocoitocentrismo. ¿verdad? Sí. Exactamente. Heteronormativa. Totalmente. ¿Os han dado charlas en la escuela cuando erais peques? Yo recuerdo... ¿Qué recordáis de eso? Me parece interesante. Recuerdo mucha gente en el salón de actos, muchas risas y sota, caballo y rey. Sí, Lo mismo siempre. sí, lo mismo de siempre y poner un preservativo en plátano. Y poquito más, ¿verdad que sí? Bueno, por eso es interesante el seguir poniendo importancia en la educación sexual, una educación sexual integral, diversa, donde se respete la diversidad y donde encontremos cuestiones distintas a las que vemos siempre, a las que veíamos siempre en ese tipo de charlas. Se me viene a la cabeza también, si no será también producto todo eso, de las campañas de prevención que se hacían, las escasas campañas que se hacían en los años 90, que fue cuando se empezó a hablar del VIH, relacionándolo con campañas de prevención. Si hacemos memoria un poco, podemos ver que estas campañas eran de las denominadas campañas punibles. ¿A qué no sabéis por qué? Porque al hablar sobre sexo, que era un tabú, era más fácil y más cómodo hablar de determinados colectivos antes que de prácticas concretas. Con lo cual asistimos a la proliferación de varias campañas que no aportan información, que aportan lo que se considera después como estigma. Sí, yo recuerdo haber estudiado esto en el máster y o sea, se llegó a la conclusión de que eran totalmente contraproducentes, porque Totalmente. no solo
estaban señalando a diferentes colectivos y echándole un estigma encima que no tenía por qué ser, sino que es que encima las personas que no pertenecen a ese colectivo tienen también este efecto de no sentir crean que que esto no vaya va con ellos. No se con por estas aludidos, personas. Exacto. aludides y pensar, eso no va conmigo. Se perfila tanto un perfil social que el resto de perfiles quedan en ausencia, ¿no? Totalmente. Muy interesante eso. ¿Qué os parece si tocamos algunos temas de los que seguramente en estas charlas de colegio no nos han dado nunca? Como por ejemplo, si yo voy a decir iniciales, a ver a qué os suenan, que va a sonar a muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, BDSM. Bueno, pues eso claramente, eso no ¿Qué estaba. será? Eso no estaba. Eso no se daba, ¿a que no? No, porque precisamente lo decíamos antes, todo era heteronormativo, bastante tradicional. Me atrevería a decir que en primer lugar está evitación del embarazo. Yo recuerdo Una muy educación poquitas. sexual con fines sobre todo reproductivos, de información, de planificación familiar, lo que se llamaba antes Casi así, no se ¿no? hablaba del Poquitas placer. ITS. Bueno, claro, y encima eso, el placer estaba ahí un poco apartado, ¿no? En segundo plano. No se nos hablaba de la educación sexual, como tú decías antes, en un plano integral, metiendo todos los aspectos, el enfoque del placer, la libertad. Eso ni se tocaba siquiera, creo que no. Y aquí entonces el BDSM, ¿no? Para quien no Nada. lo sepa, ¿qué es el BDSM? El BDSM es una práctica que está basada en experimentar pues ciertas sensaciones relacionadas con el dolor, la sumisión, tanto en el rol del que recibes y en el rol de la persona que infringe ese dolor. Lo que es importante señalar es que siempre esto está Consensuado, estableciendo límites. consentido y ante unos límites lógicos. Qué importante el Claro, eso es consentimiento. importante. Cuando hablamos de un rol, existe una actuación tal cual que la definición, o sea, que el fin último es la búsqueda de placer, ¿no? Pero está bien también hablar de esos límites. ¿Qué consejos podemos dar a quienes les apetezca adentrarse, informarse, ver o experimentar sobre este tipo de prácticas? Pues yo creo que lo principal aquí es yo creo que aquí existe mucho estigma con comunicar los gustos. Nos puede dar vergüenza a contarle a mi pareja que me gusta de verdad, que tengo ¿no? cierto interés en este tipo de práctica, porque una vez más no nos han estado diciendo que es totalmente libre tener este tipo de gustos. Exacto. Pregunto yo, ¿se da el caso de que haya personas que finjan que les gusta algo o que les gusta algún tipo de práctica que realmente no les guste simplemente porque es un pensamiento o sensación mayoritaria? Es decir, a la gente de mi edad o a la gente como yo le gusta esto. Sí, totalmente. Y sobre todo porque muchas parejas pueden estar pensando de cómo le voy a proponer esto a mi pareja, se va a creer que lo mismo es que ya no estoy enamorado, Claro, que es que ya o sea, no tengo piensa que excitación soy hacia él, necesito un probar guarro, cosas o sea, nuevas. piensa que soy algo, claro. Y por otro lado, complacer, ¿no? A pesar de que esto no va conmigo, por complacer o por seguir al grupo, ¿no? Por sentirme parte del grupo, entrar por el aro, ¿no? Claro, exactamente. Con lo cual es importante, en ese sentido, preguntarnos qué nos da placer. ¿No? Me parecía también interesante que esas charlas iniciales en la escuela que nos daban hubieran comenzado con cómo sentimos el placer, o qué es el placer, o cómo se puede proporcionar placer desde Nuestras ese zonas enfoque. erógenas. ¿no? Totalmente. Definirlo, explorar y validar, porque si escuchamos en un entorno seguro que hay diversidad de zonas erógenas, de fuentes de placer y de gustos, de alguna manera ya estamos empezando a validar y a respetar gustos diferentes a los nuestros. Eso es importantísimo. ¿Sabes qué se me viene a la mente, Josemi? Fíjate, se me vienen también algunos estigmas asociados. Por ejemplo, que no sé si os encontraréis casos o conoceréis casos, seguramente sí, sobre la estimulación prostática. Por ejemplo, algo muy asociado a un tipo de perfil, pero bueno, a fin de cuentas, la próstata es un órgano más que tiene la capacidad de dar una serie de sensaciones. Totalmente, lo veo mucho haciendo pruebas de que muchas personas piensan que los chicos heterosexuales no pueden disfrutar de este tipo de estimulación. Y de hecho yo a todo chico heterosexual que se va a hacer la prueba de clamidia y gonorrea le pregunto si realiza este tipo de práctica para saber si hace falta, es necesario tomar un exudado rectal, y muchas veces me comentan eso, que disfrutan cuando su pareja, su chica, le hace pues
sexo oral o el introducir algunos dedos. Y nos sorprendería la cantidad de chicos que me dicen, oye, sí me hace falta tomarme esa muestra. Yo leo Claro que yo. sí, totalmente. O sea, muy interesante. Fijaos, ese tipo de conceptos no se daba antes en las charlas, pero poco a poco creo que las cosas van cambiando. ¿No tenéis esa sensación, un poco, que las cosas van cambiando algo? Sí, yo creo que por eso decía que quizás había un poco de evolución en estos talleres de educación sexual. Aquí Adara tiene también Tiene talleres mucho que se decir y que imparten, hacer, ¿eh? totalmente, muchos centros. Y es cierto que poco a poco vamos notando ese cambio. Vale, eso es interesante. Y si hablamos de ese tipo de relaciones también, que lo hemos nombrado antes, fijaos, me gustaría 2 términos ponerlos en valor de una forma u otra. Hablar de consentimiento y hablar de deseo. Son 2 términos que no son lo mismo, pero tienen muchas veces relación, ¿no? Sí, yo creo que Los se pueden llegar a encontramos muchas veces. que se pueden llegar a confundir y que obviamente muchas veces pueden venir explícitos y pueden venir juntos, pero no siempre puede haber, no siempre, tal vez no hay siempre deseo cuando damos el consentimiento, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando no hay deseo y sí consentimiento? Ah, bueno, venga, vale, sí, hacemos esto, pero a mí ni fu ni fa. Lo hago por ti un poco, ¿no? Yo Por creo- complacer a alguien. Aquí tenemos que tener habilidades que quizás no nos ayudan a ir desarrollando, que estar y consentir no significa estar deseando. Claro. Y aquí hay que tener habilidades para hacer esa lectura y saber si la persona con la que estoy está cómoda y tiene ganas de hacer lo que quizás yo estoy proponiendo. Hace falta empatía en ese caso, ¿verdad? Para saber leer con quiénes estoy realizando esas prácticas, si le está estimulando a esas personas, ¿no? Si es conveniente continuar por ahí. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. ¿Y algún truco para intentar desarrollar esa empatía? Porque, José, muchas veces pasa que la educación sexual que hemos tenido, los referentes no son adecuados, porque si hemos dicho que las charlas en las escuelas no son el gran referente, no se me deja de venir una palabra a la mente para hablar de todos los grandes referentes o mal referentes, como es el no por. En ese caso sí que vemos una ficción, pero se nos vende como realidad. Con lo cual esos límites de realidad de ficción pueden ser confusos para una audiencia que se lo tome como un referente auténtico. Claro, es que aquí nos estamos encontrando con todas las prácticas que vemos en el no por, que de alguna manera se están validando y se están normalizando. ¿Cómo cuáles? ¿Se te viene a la mente alguna? Pues bueno, pues si nos vamos a algo fuerte, estas prácticas de sumisión, violación, Vale. donde se está normalizando esta práctica y se entiende que es una práctica que yo puedo llevar a cabo sin una comunicación previa. Totalmente. Y si encima no estamos acostumbrados a comunicarnos, yo no sé, yo no he estado viviendo experiencias que sé que gustan o disgustan y puedo vincularlas a esa respuesta no verbal, ¿no? Pues va a ser complicado. Antes me preguntabas por los tips. Pues va a ser muy complicado que yo sepa ir desarrollando esas habilidades si no hay Sí, comunicación. ¿Sabes también lo que estoy viendo últimamente en distintos... A ver, porque los distintos perfiles me estoy dando cuenta de que existe cada vez más, siempre ha venido siendo así, pero últimamente incluso más, el papel de la masculinidad ligado a la agresividad. Sí. O la persona insertiva o la que realiza una práctica insertiva suele generar una actitud no tanto de dominación como de violencia explícita hacia el objeto de deseo o persona deseada. No sé si se me entiende bien. Sí, yo también veo eso, muchos chicos de 17, 18 años que literalmente crecen frustrados porque que están viendo ese vídeo y lo mismo ellos pues, no tienen una erección tan urgente o no duran tanto en la relación como si ese actor que están viendo de no por y crecen frustrados pensando que ellos no son normales Que les viendo pasa esa algo, ficción. Que les pasa algo porque es una ficción, claro, totalmente. Y bueno, además de todo esto, ¿qué tips tener en cuenta dentro de lo que estamos hablando? Dentro de las referencias, dentro de prácticas, a lo mejor vamos a tomar las notas mayoritarias como el BDSM, ¿no? Algunos tips sobre prevención y sobre un sexo más seguro. ¿Qué se nos ocurriría como para dar algunos tips sobre este asunto?
Bueno, yo creo que podemos diferenciar aquí el sexo seguro según estemos hablando en un plano emocional y de salud mental, ¿no? Ujú. Y luego podemos irnos a un plano físico. Un plano físico con Rafa. De la parte emocional y mental. En la parte emocional y mental, yo siempre lo digo en terapia, puedo ser muy pesado, pero es que aquí la comunicación es imprescindible. Vale. Si yo no conozco lo que le gusta a la persona con la que voy a mantener relaciones sexuales, es difícil. Y parece que no procede preguntar, oye, ¿qué te gusta y qué tal? Parece que eso está un poquito, no sé, a veces se puede tachar de ridículo, y es precisamente la clave para que ambos es o todos importante- los que estemos disfrutemos. Importante normalizar el preguntarnos qué nos gusta, ¿Qué nos gusta? y qué les gusta a las personas que están con nosotros. O sea, Sí, validar, poder parar en medio de la práctica, ujú, dar esa confianza a la persona para parar en cualquier momento. eso es interesantísimo. Perfecto. Eso con respecto a la salud emocional y mental un poco, ¿no? Y a la salud física respecto a Sí, Rafa. la yo salud creo que física. siguiendo esta prevención combinada, centrándonos en los métodos más biomédicos, pues desde lo más clásico a métodos barreras, preservativos más insertivos, receptivos, el lubricante, que muchas veces es el gran olvidado, y yo creo que es muy importante el lubricante, ya sea en relación con o sin métodos barreras, es bastante importante Pues se genera usarlo. mucha fricción muchas veces, microheridas también, con lo cual es Exacto. importante que el lubricante esté presente. Sí, Además de para no generar dolor en este tipo de prácticas que no sean incómodas, ¿no? Sino para evitar esas microlesiones, ¿no? Que muchas veces, Correcto. aunque no sean visibles, se producen. ayuda mucho a reducir esa fricción, exacto. Totalmente. Y también a nivel farmacológico, diferentes herramientas como ya puede ser la PrEP, la profilaxis posexposición, la vacunación. Vale. Y se está hablando ahora mucho también de la dosis PEP. Me acaba de sonar el móvil. ¿Te lo iba a decir? No es que yo ¿Qué hay soy ahí? maleducado, pero creo que es el cibereducador. Aprovecho para decir el teléfono del cibereducador en Adara, pues que es el sí. 620-077-421. Y si os parece, con vuestro permiso, vamos a escuchar esta consulta. Mensajito. Un mensajito. ¿Vale? Un mensajito para darle paso y a ver lo que nos cuenta. A ver, esto ha sido un audio. A ver qué tal. Hola, mira, tenía una consulta porque estoy un poco agobiado, la verdad. Resulta que he estado con un chico y él me dijo que estaba sano, pero ha dado positivo en VPH y no sé lo que es, no sé qué me va a pasar, no sé qué puedo hacer. No sé a dónde tengo que ir o lo que sea. Por favor, si podéis darme una respuesta, lo agradezco, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, estaba agobiado. Agobiado. Se notaba por la voz que estaba preocupado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, ha tenido una relación con una persona que le ha comunicado a posteriori que ha dado positivo en VPH. Entendemos que hablamos del virus del papiloma humano. ¿Qué podemos decirle a esta consulta? ¿Dónde puede ir? ¿Qué puede hacer? Para empezar, creo que tranquilizarse un poco, Sí. ¿verdad? Vamos a darle información. Totalmente. Porque para tranquilizarnos, la información es fundamental, información de fuente fiable. Muy bien, exactamente. Preguntaba que qué era el VPH, virus del papiloma humano. Ujú. Quizás Rafa aquí puede contarnos mucho Sí, más. Yo creo que le puede tranquilizar mucho darle también la información de que, bueno, un gran porcentaje de la población sexualmente activa, cercano al 80%, vamos a estar en contacto con alguna cepa de este virus y que es relativamente frecuente. Ujú. Hay algunas cepas un poco más benignas que producen algunas verrugas o algunos condilomas, algunas verrugas genitales, que seguramente sería a lo que se refiere su pareja sexual, y algunas cepas un poco más malignas que se puede producir algunos tipos de cáncer. Digamos que es la ITS más frecuente, ¿no? Por ese porcentaje que es muy frecuente, Correcto. Sí. ¿no? ¿Y a dónde puede ir? ¿Qué puede hacer? Una vez que ya tiene esa información, ya conoce que es el virus del papiloma humano, que tiene mucha prevalencia en la población, ¿qué puede hacer? Bueno, pues dejarle claro que actualmente no hay ninguna guía clínica que recomiende la vacuna, el cribado a los hombres para este virus. Sí a las mujeres o las personas con vagina, sí está recomendado el cribado del cáncer de cuello de útero. Si alguna pareja sexual tuya ha tenido alguna cepa, bueno, seguramente esa cepa tuya ya has estado expuesto. Sí le podemos hablar de la vacunación y de que si se ve algún tipo de lesión, pues ir al médico para que le mande un tratamiento tópico o alguna... ¿Cómo o podemos acceder a la químico. vacunación hoy en día?
Pues en Andalucía la vacuna está financiada para chicos de forma sistemática, chicos y chicas de los 12 a los 18 años. 12, 18 años. Sí, y para algunos grupos a partir de los 18 años, como para hombres que tienen sexo con hombres hasta los 45 años, se pueden beneficiar de esta vacuna. Y también para personas trabajadoras del sexo. Vale. ¿Cuántas dosis son? Depende de la edad, antes de los 26 años es una dosis y a partir de los 26 años son 2 dosis. Para personas VIH positivas son 3 dosis. Vale, vale. A mí me parece interesante que aclaremos, Rafa, porque habrá gente que dirá, pero si ya se ha expuesto, ¿qué sentido tiene que se ponga la Sí, vacuna? muchas personas le digo, oye, ¿te puedes vacunar? Y me dices que yo ya he tenido el VPH. Bueno, el VPH tiene muchísimos serotipos. La vacuna que se pone actualmente es Gardasil 9, que protege de las 9 cepas más prevalentes, pero te puede seguir protegiendo de las otras 8, 6, 5 a las que no te has expuesto. Claro, porque a lo mejor puedo estar expuesto a una cepa en concreto, pero puedo seguir previniendo la exposición a otra. Con lo cual, entendiendo que es una cuestión tan prevalente, es importante vacunarnos. Suena el timbre. Bueno, llega alguien, no se esperaba a nadie, pero esto es sin cita previa. Aquí la gente no viene avisando. Adelante. Bueno, ¿quién es? Bienvenido, Alfredo Corel. Hola, buenas tardes, chicos. Bienvenido. ¿Qué tal estás, Alfredo? Alfredo, para quien no lo sepa, bueno, más que bienvenido aquí a nuestro podcast, Alfredo es catedrático en inmunología por la Universidad de Sevilla, es docente, doctor y divulgador. Él tiene además un perfil muy interesante en Instagram donde nos comenta muchas cosas y hace esa labor tan fundamental de divulgación de la ciencia y también del activismo. Muy interesante. Gracias por tu visita. Ha sido un poco inesperada. Ha habido por ahí alguien que ha hurgado para que yo apareciera por aquí. O sea que gracias. Perfecto. Me parece genial. Genial. Además, justamente estamos hablando de un tema muy interesante sobre inmunología un poco, ¿verdad? Estamos tratando un poco el tema de inmunología. ¿Tú no podrías comentar algunos avances de inmunología y salud sexual que se te ocurran? Pues mira, una de las cosas más novedosas que es de este mismo año y que puede interesar mucho a escuchantes del programa es la ampliación de la cobertura del VPH. Muy interesante eso. Que se ha decidido en diciembre y desde este año, pero hay mucha gente desinformada. Entonces, los varones que tienen sexo con varones, hombres sexo con hombres, que es como lo define Sanidad, tienen acceso gratuito a esta vacuna que hasta diciembre no era así. Con lo cual, a partir de diciembre, independientemente de la edad, ¿no? Hasta los 45 años. Hasta 45 años. Justamente lo estamos comentando. Sí, se ha ampliado para trabajadores del sexo, para trabajadores sanitarios y para fuera de estos dos contextos, todos los hombres que tienen sexo con hombres, hasta los 45 años, la pueden tener gratuita. Hasta hace 5 meses había que pagarla y es una vacuna cara. Totalmente. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto era? Creo que eran 180, en torno a 180. 150, 180 la dosis. Cada dosis. Cada dosis. Entonces, dependiendo de la edad y si eres VIH o no, hay que ponerse distintos números de dosis, así que hasta ahora es gratuito y hay que Con lo cual, aprovecharse. menos mal que ahora ya es gratuito, porque antes nos costaba un dinero más. Con lo cual, fijaos, una losa más encima, que te cueste el dinero 1, 2 o 3 dosis, ¿no? Fijaos qué cosa más Así interesante. que esta es una de las novedades que Aún hay. así, aún hay grupos que todavía no están recogidos, como son las mujeres trans. Esperemos que en un futuro estén recogidas en la financiación. Yo de la creo que vacuna. no había número de vacunas de dosis suficientes y ahora cada año se reevaluará y se aumentarán los campo de grupos actuación, poblacionales, los grupos. sí. Bueno, muy interesante eso. Eso me parece interesante porque también muchas veces podemos hablar del estigma, no solamente del estigma asociado a cuestiones sociales simplemente, sino al estigma dentro de la medicina. No sé qué es lo que pensáis de esto. Si cuando nos dan clase, incluso los docentes, o cuando en la facultad estamos aprendiendo, si todo lo que se nos dice de una forma correcta. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, Alberto, mira, yo he tú. estado de profesor en la Universidad de Valladolid 24 años y Sí. ahora llevo 2 y pico en la de Sevilla. Ujú. Mi sensación es que los estudiantes de sanitarios, medicina, enfermería, nutrición, que he dado clase en varios, no tienen una buena formación en cuanto a cómo comunicar malas noticias Vale. a los pacientes. Sí que hay asignaturas de comunicación médico-paciente, en algún caso lo incorporan en psicología, pero lo cierto es que yo creo que hoy por hoy los estudiantes sanitarios no salen bien formados y adquieren esta capacidad, algunos, no todos, a lo largo de su experiencia profesional. Profesional ya directamente, o sea que después andando aprenden como a rodar un poco en ese tipo de cuestiones, ¿no? Hombre, tiene que ser complejo, es complejo. Es muy complejo. Mira, a un amigo mío directo, Sí, sí. en el último año le han diagnosticado el VIH en el contexto de un tumor. O
sea, estaba en el control de una revisión oncológica y sale VIH positivo. Bueno, las palabras de la doctora fueron, es que claro, hacéis unas cosas que ¿cómo no te van a pasar? Horrible, horrible. Entonces, o sea, tú comunicas un tumor con compasión y en cambio comunicas un VIH con una represión total. Además, eso es un moralismo. Me explico, no lo estás haciendo en forma ética. Eso es moralismo y punto, ¿no? El hacer una valoración moral que debe de quedar como de consulta para afuera. Como si le estuviera diciendo que se lo merece. Efectivamente, básicamente es que se le está diciendo que se lo merece, que se lo ha buscado. Es fuerte eso. Sí. ¿Os ha pasado alguna vez algo así similar con respecto a esto que nos acaba de contar Alfredo? ¿Os habéis contado un caso así similar? Yo en primera persona no, pero ya sabéis que en consulta muchas veces pues tienen ese espacio seguro para contar y es bastante más frecuente de lo que pensamos. Y muchas veces incluso de manera no verbal. Las caras a la hora de comunicar y la mirada, el tipo de aprobar o de no aprobar, nuestra posición corporal, incluso algún tipo de... Y está claro, en la distancia que se toma y hace mucho daño. Totalmente. Sí. Nos llegan muchos casos de chicos también de que iban a donar sangre y por la medicina basada en el estigma más que la evidencia, pues no la han dejado donar porque han considerado que por pertenecer al colectivo no le iban a dejar donar sangre. Bueno, es que antes no se podía donar sangre, igual que antes no se podían tratar con CAR-Ts y recientemente se ha aprobado. Es decir, se van haciendo pasitos al andar, pero también hay que dar noticias positivas, yo creo, ¿no? Sí, totalmente. Y en las cuestiones de inmunología que me preguntabais novedades, una de ellas es que los antirretrovirales para las personas ya con SIDA, con VIH, perdón, van a poder ser en breve con una única inyección anual. Eso es importante. Esto es importantísimo porque dejamos de depender de pastillas. En temas de adherencia, en temas de... Hay quien también considera que la pastilla, el ritual de la pastilla, el tomarla es una especie como de segundo armario. Gente que evita mostrarlo, ¿no? Sí. Y también eso es importante, ¿no? Que se sustituya esa necesidad farmacológica por una inyección anual. Y la conciliación de tener que cada 3 meses por la medicación, falta al trabajo... Con lo cual también va a dar mucha más independencia en todos los sentidos, Sí, ¿no? yo tengo experiencias personales y de pacientes que tienen que hacer todo un ritual, a lo mejor si se iban de vacaciones, llevarse las pastillas, limar e incluso si había algunas siglas en la pastilla y era todo un sufrimiento para estas personas. Totalmente. Consideramos también que puede existir, Alfredo, cierto prejuicio no solamente con el tratamiento al VIH, sino también con la PrEP. ¿Qué pensáis de esto? Con respecto a la PrEP. Bueno, la PrEP es un melón que igual teníamos que dedicar. Hablámoslo ahora mismo. Teníamos que dedicarle un par de capítulos. Porque por un lado los usuarios de la PrEP a veces son un poco inconscientes y por otro lado yo creo que también hay un estigma con la dispensación de la PrEP porque estamos obligados a ir a un hospital, a un centro hospitalario. Cuando se coge un paracetamol o cualquier medida o una vacuna preventiva en una farmacia porque tenemos que ir para una prevención del VIH al hospital. Entonces, bueno, yo creo que la pandemia nos ayudó a aprender que se pueden dispensar estos fármacos fuera del entorno hospitalario y debíamos aprovechar eso. En la pandemia pasó un poco como por salir del paso, ¿no? Claro. Debido a las circunstancias, las condiciones de confinamiento en aquel instante, vieron factible y posible que se dispensara en la farmacia. No se continúa haciendo. Aquí pensé que se responde eso ha sido un poco. Un entrenamiento maravilloso. Aprovechemos que hemos aprendido y hagámoslo tanto para el tratamiento del VIH como para la PrEP. Saquémoslo de la farmacia hospitalaria porque no tenemos, además, las personas que están en PrEP no tienen por qué acudir al médico todas las veces que van o a la enfermera todas las veces que van a recoger la medicación, con lo cual... De hecho, no solamente es recoger la medicación, es hacer el análisis previamente, que pase un tiempo, con lo cual la cita del análisis y la cita con el médico tienen que estar cercanas. Con lo cual ya no es un día, faltas 2 días al trabajo. Varios días seguidos, claro. Varios días seguidos, con lo cual las citas son bicitas, son 2 citas, una para analítica y una para que con el doctores valore esa circunstancia, esa analítica y sigue dispensando. Que como dice Alfredo, sería una táctica para facilitar la accesibilidad, no solo por el tiempo, como tú dices, sino también por la cercanía. No es lo mismo ir al hospital expresamente que ir andando a tu farmacia del barrio o a algún centro comunitario. Que puedes ir en el horario que tú quieras, no necesitas una cita como tal, en fin. Claro, y los horarios. Esto es un reto. Esto es un reto, claramente. Totalmente. ¿Qué otros retos nos podemos encontrar dentro del campo de la
inmunología dentro Pues del mira, campo. un reto clarísimo es la vacuna del VIH. Totalmente. Ahí tenemos una asignatura pendiente. Y además es que, yo no sé a vosotros, pero como yo me he enfrentado a mucho hater y mucho negacionista en la pandemia, una de las preguntas que se reiteraban siempre es que esta vacuna se ha sacado en 10 meses, un año, y la del VIH en 40 años no la hemos sacado. O sea que... Así que eso es una cosa latente. Es más, fíjate, fue tan importante que en el último Pride positivo, que fue hace unos cuantos meses en Madrid, había una parte en la que muchos de los manifestantes hablaban, ¿y la vacuna para cuándo? Hablando del tratamiento, ¿no? de tratamientos que hoy en día, pues como ha comentado Alfredo, pues una inyección anual es posible. Fijaos, decían ellos en ese caso, pues en este caso también hablando sobre la vacuna, ¿para cuándo una curación? ¿Para cuándo un tratamiento definitivo? Eso me parece también interesante, ¿no? Es un melón que no sabe mucho, pero podría ser interesante, Sí, ¿no? y que se revierte un poco ahora con todo el tratamiento porque mucha gente confundía esta inyección antirretroviral con la vacuna. Es por el formato quizás, ¿no, Alfredo? Claro. Puede ser que el formato inyectable no recuerda tanto a una Y vacuna. además una vez al año, recuerda más a una vacuna. Un quizá, calendario, ¿no? Por Como las de- dos cosas, claro. por la inyección y porque es una vez al año. A ver, la vacuna del VIH tiene muchos problemas porque el VIH muta muchísimo, varía muchísimo. Y punto 1. Punto 2, porque infecta a quien coordina el sistema inmunitario, quien coordina las defensas del cuerpo. Entonces, como se carga la célula fundamental del cuerpo, pues eso no lo hace ningún otro virus, ni el del SARS-CoV-2 de la COVID, ni el de la hepatitis, ni ningún otro. Entonces va al centro neurálgico de las defensas, con lo cual son dos complicaciones. Cambio mucho y me cargo al director de orquesta. Así que eso es una cosa. Y luego, también, sinceramente, no ha habido la inversión en la vacuna del VIH históricamente que ha habido para el COVID, porque estaba todo el planeta Claro. invirtiendo para el COVID en ese momento. La vacuna del VIH, cuando sale el VIH, os tengo que recordar que Ronald Reagan estuvo durante meses sin pronunciar las palabras VIH hasta que no habían muerto más de 5.000 personas en América. O sea, bastantes más. Creo que eran 25.000 personas en Estados Unidos cuando pasó, no sé si fue incluso un año y algo, hasta que Ronald Reagan dijo las primeras palabras, o sea, nombró por primera vez la AIDS enfermedad. en público. De hecho, ACT UP, una de las organizaciones que tenían que ver sobre la lucha colectiva con respecto al VIH, al SIDA, por aquel entonces, decía, y tiene una especie de cartelería muy interesante, en la que se veían dos manos rojas, porque decía que Ronald Reagan, el sistema suyo, tenía las manos manchadas de sangre, permitía la muerte de muchísimas personas por la falta de investigación, la falta de medios y la falta de dar una respuesta eficaz con respecto al VIH. Se entiende que haya aquí rabia y que esa rabia pues quizás genere esa falta de entendimiento, ¿no? De hacerse esas preguntas de por qué con el COVID sí, porque aquí Y no, con o sea, esto no. podemos llegar a entenderlo. A mí Totalmente, en empatizamos en consulta aparece esa rabia. Esa rabia, ¿verdad? Y luego están los que a raíz de esta rabia piensan que incluso esto es mentira. Y he tenido también casos de personas que han decidido no tomar la medicación, que Guau. afortunadamente luego terminaron entendiendo que sí. Pero esto está extendido, ¿no? A raíz de esto. Es una cierta corriente que a lo mejor niega el problema, Sí. que niega la circunstancia, precisamente por la rabia. Y creo que viene de aquí. Desenfado, esa rabia nos puede bloquear, ¿no? Nos Y- están mintiendo, y- nos están engañando y entonces no voy a tomarme la medicación. Guau. No voy a entrar por el No, árbol. pero fíjate, lo contrario sucede, y es que frente al VIH tenemos los mejores antivirales que existen frente a ningún otro virus, porque ha habido recientemente para la hepatitis, pero esto ha sido un hallazgo de hace 2 años. Ujú. Y no tenemos un antirretroviral, un antiviral para la gripe, no tenemos un antiviral para el COVID, no existen, son dificilísimos. En cambio, para el VIH se han desarrollado muchísimo y estamos llegando al hito de una inyección anual, o sea, ha habido una inyección ahí, una de investigación muy grande. O sea que efectivamente no hay vacuna, pero se ha trabajado mucho en la terapia. Con lo cual se ha invertido en sitios distintos, se ha invertido en Sí. sitios distintos, pero se ha invertido de una forma u otra, Efectivamente. ¿no? Yo Sí, adelante. estaba escuchando a Alfredo y me encanta cómo nos estás exponiendo los temas y me estaba acordando que era algo que habíamos estado hablando nosotros, la facilidad que tienes para la comunicación, para la divulgación, docencia, totalmente. y sabemos que hace un tiempo te dieron un reconocimiento, ¿no? A esto. ¿Nos En quieres contar un 2018. poquito? Cuéntanos un poquito, sí, cuéntanos eso. Bueno, en el año 2018 me dieron el premio al mejor profesor universitario de España. Son unos premios privados de la plataforma Educa Banca. Pero lo bonito que tienen estos premios es que no te los dan ni compañeros ni instituciones. Tienen que ser a propuesta de estudiantes. Muy interesante eso. Entonces, una vez que un estudiante te propone, o estudiantes en plural,
la plataforma te contacta y dicen, le han propuesto a usted quiere rellenar nuestro currículum y así, para que le barememos o no. Entonces, bueno, pues yo lo decidí que sí y lo presenté. O sea, Alfredo conecta muy bien con sus alumnos, en su trabajo, y me pregunto si siempre ha sido así. Ahora, en la labor de contactar, de comunicar cada día con el alumnado, ¿cómo lo has considerado? ¿Cómo lo has percibido? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, he ido aprendiendo con el paso de los años. ¿A qué edad empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeras clases? Di algunas clases en los años, a finales de los 90, Sí. 95, 96, por ahí. Di algunas clases en la Universidad Complutense de Madrid, pero de prácticas. Luego me fui un año a Londres a trabajar, y cuando volví de Londres, que fue en el año 99, es cuando ya me incorporé a la Universidad de Valladolid. Ahí fue donde ya entré en la docencia a lo grande. Y entré patinando. Cuéntame eso. Entré patinando, pues yo venía de Londres, yo había hecho una carrera científica muy potente, venía con muchas publicaciones y yo llegué pensando que los estudiantes tenían que saber la misma inmunología que yo. Claro. Y entonces a las 2 semanas de dar a clase me llamó el jefe de estudios de la universidad y me dijo, oye, se me están quejando los estudiantes de que no te entienden, que no se enteran de nada. ¿Qué sentiste tú en ese instante cuando te llama el jefe de estudios y dice, mira, hemos tenido esta... Un poco de vergüenza, y luego yo soy muy autocrítico, sentí mucha frustración, pero lo primero que hice fue llamar a los delegados, al delegado y a la delegada de clase, que había 2 clases, para preguntarles a ellos directamente. Fuiste diligente, quisiste tomar el toro por los cuernos, ¿no? Sí. Y saber qué está pasando directamente. Claro, y ella, mi querida Malena, ella me dijo, es que no hay quien entienda a usted, ¿no? Vamos, me puso nerviosísimo, porque ella en ese momento estaba tan desquiciada que fue un poco incluso agresiva, ¿no? Muy nerviosa de que es que lleva 5 clases. Es que a un estudiante de medicina no se le puede tocar la nota. Algo Algo que le afecta a la nota lo pone nervioso. Es que a todos los A ver, alumnos, hay que contextualizar que la asignatura de inmunología no era la María de segundo, era la María de la carrera. Vale. Entonces llega Alfredo Corel de Londres con unas ínfulas maravillosas. Y pasa de ser una asignatura María a ser que una no se asignatura que no entera nadie, entendemos. que no se entera Con lo nadie, cual, claro. esto no es tan fácil aprobarlo y punto. Claro, Esto tengo claro. que hacer un sobreesfuerzo. Claro. Y entonces yo me iba a Madrid todos los fines de semana, porque soy madrileño y estaba recién llegado a Valladolid, y ese fin de semana decidí quedarme a reflexionar y a ver qué podía hacer. Así que nada, me encontré con toda mi experiencia previa. Yo había sido monitor scout durante muchos años y entonces rescaté de mi cabeza y de hecho encontré manuales y encontré libros de, digamos, técnicas docentes no formales, porque el movimiento scout era una formación no formal, no oficial, de tiempo libre, ¿no? Pero bueno, cogí y rescaté aquellas cosas y llegué a clase el lunes. Les junté a las 2 aulas, porque yo tenía 2 clases de como 90 estudiantes, y junté a los 180 en una, en el Paraninfo gigantesco de la Facultad de Medicina. Y hice lo que se llama un juego de roles, un roleplay, en el que convertía todo el aula en una célula. Y entonces les conté cómo funcionaba una reacción inmunitaria, convirtiéndoles a ellos en piezas de esa reacción. Hice durante el fin de semana cartulinas de colores, pegatinas y tal, para que cada uno fuera un elemento de esa reacción. Y tardé más en explicarles lo que íbamos a hacer, la dinámica, que en que luego se hiciera. O sea, la dinámica se hizo como en 10 minutos. Se lo entendieron perfectamente. La clase acabó en 25 minutos, yo tardé 15 en explicar lo que íbamos a hacer. En 10 minutos se hizo, empezaron a aplaudir, yo empecé a llorar. Te emocionaste, claro. Se acabó la clase. Y con esa clase de 10 minutos, fijaros, entendieron lo que en 5 días normales de clases magistrales había sido yo incapaz de transmitir. Claro, es que también la docencia ha cambiado bastante. Si pensamos atrás en el tiempo, los años 90, inicio de los años 2000, a lo que nos encontramos hoy en día en las aulas es muy diferente. Yo no sé también si Alfredo se ha dado cuenta, yo soy docente también, desde el COVID asistimos a un antes y un después también. Muchos de los perfiles de los estudiantes a partir del COVID es distinto la forma de llegar a ellos. Ha cambiado mucho y fíjate, tú eres de Bellas Artes, creo, ¿no? Sí, de la Escuela de Artes, Plástica y Diseño. Yo de que voy por la rama sanitaria, que he dado mucho a médicos y enfermería en Valladolid, y aquí estoy con biomedicina, medicina, lo que noto es que las profesionales sanitarios cada vez cogen más estas profesiones por las notas que tienen, no por la motivación. No por la motivación, por las notas. Y esto cambia muchísimo el perfil del estudiante. Cuando el estudiante está motivado y quiere ser médico, quiere ser enfermera,
está presente de otra manera. Cuando el estudiante está porque tiene las notas más maravillosas del mundo y le han dicho sus padres que como con esas notas no va a hacer medicina o cómo va a hacer enfermería, Claro. y no le gusta realmente el contacto con el paciente, es otro rollo. Entonces son dos perfiles, un perfil más vocacional y un perfil que Sí. está a la expectativa de cumplir expectativas ajenas por sus notas, ¿no? Yo como estudiante de medicina lo veo muchísimo y además agradecemos mucho cuando tenemos un profesor eso, que más que intenta hacer alumnos especialistas en el tema, intenta plantar esa semillita que a los que les interesa, pues va a hacer que en un futuro vayan buscando eso y que No, además es sobre que es todo quieran maravilloso. aprender. Cuando pasa eso es maravilloso. Yo Eso es magia. me ha buscado hace unos pocos años un estudiante de mi primer año en Valladolid que hacía pediatría en un hospital especializado en inmunodeficiencias. O sea, como el VIH, pero las genéticas de niños. Ujú. Y dije, joder, qué bonito. Dice, hombre, que lo estoy haciendo por ti. Porque tú Eso es emocionante. claro, me motivaste para estudiar inmunología. Entonces, claro, me emociono ahora al pensarlo. Es incluso emocionante recordarlo. Y fíjate, Claro. y tu emoción también me sirve para conectar algo que he visto en tu perfil de la red social Instagram hace Ay, unos ¿qué cuantos habrás días. visto? Y bueno, he visto maravillas todas. La verdad que me parece un perfil muy interesante porque divulgas muy bien. Creo que es una cuestión necesaria que no quede solamente en la élite de la clase, sino el lanzarlo hacia una audiencia más plural, más mayoritaria, porque las clases entran el alumnado y poco más. Con lo cual, me parece interesante que los docentes también saquen hacia afuera parte de sus experiencias. Hablaste hace poco sobre, a colación de las últimas novedades que nos llegan desde Reino Unido sobre las personas trans, hiciste un post muy personal, muy emocionante. Yo me emocioné también mucho al verlo, porque tenías detrás de ti una foto de tus padres y además no solamente lo hiciste desde la emoción, sino desde el academicismo, porque ofreciste un listado con distintos artículos que probaban cómo la neurociencia es fundamental para entender, para cómo nos entendemos en nuestra expresión de género, en nuestro género. Cuéntanos un poco, ¿cómo decidiste hacer el post? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y si ha existido más hate o más love a partir del post? Sí, bueno, ¿por qué hago ese post? Pues porque a raíz de la decisión de los jueces ingleses de, digamos, aunque se ha vendido como que es un apoyo a la mujer, es un ataque a las mujeres trans, claramente. Totalmente. Y entonces a raíz de ese post hay una periodista que seguro conocéis que se llama Cristina Fallaras, que es la que está Totalmente. publicando los acosos de las mujeres. Digamos que es una de las piezas más relevantes del movimiento woke en España. ¿A que sí? Está dando visibilidad a todas esas mujeres que han sido maltratadas o han sido violentadas y no se atreven a decirlo ni a denunciarlo. Entonces ella hace una reflexión de esta sentencia y lo publica en un diario. Y entonces a mí me gustó mucho su reflexión y yo simplemente difundí ese artículo de Cristina Fallaras. Eso fue todo lo que yo hice inicialmente. ¿Y qué pasó entonces? Entonces empecé a recibir mensajes en privados atacándome a mí por ponerme del lado de las trans, por ponerme del lado de Cristina Fallaras, y me empiezan a decir que qué médico soy yo para poder decir eso, que hay hombre y mujer y nada más, que todo lo demás no existe. Entonces, claro, yo cuando recibes un comentario de esos, bueno, pero cuando empiezas a recibir uno y otro y de gente con un cierto nivel intelectual, porque ves los perfiles, con lo cual pensaste, dices, aquí hay que hacer algo, endémico. Hay que hacer algo. Claro. Entonces es cuando hice el reel yo, en el que por un lado hice una investigación rápida un poco de todas las bases psicológicas, basadas en neurociencia, en la propia medicina, en género, de cómo se define el grupo trans, si realmente tiene entidad científica para decidir tanto los hombres como las mujeres trans. Y entonces pongo una serie de artículos que posicionan todas las cosas que se pueden afirmar sobre los trans, que existen y que no son ni hombres ni mujeres, y que son los que están hormonándose más parecidos a las mujeres si quieren ser mujer y los hombres si quieren ser hombre. Y de hecho, desde el punto de vista inmunitario, es que hay investigaciones. Claro, y no las puse. claro. Es que no las puse, pero hay investigaciones de que un hombre que se está hormonando para ser mujer, su sistema inmune está siendo más parecido al de la mujer. Y eso es necesario que lo sepa su médico. Totalmente. Porque cambia su perfil a futuro de infecciones, de posibles enfermedades autoinmunitarias, de un montón de cosas. Entonces puse los artículos que sustentaban lo que yo estaba diciendo y en mi discurso pues, era triste porque me sentí agredido por estas feministas tan no sé cómo se llama, extremistas o terfas o como se quieran decir. TERF, ¿no? Se llama TERF. Me sentí agredido excluyentes. y conté que tengo un caso personal, que es que tengo un sobrino trans que ha transicionado con 34 años y que cuando se lo fue a contar a sus abuelos me dijo, tío, ¿puedes estar tú ese día para que esté yo delante? Estuvo su madre y yo con mis padres.
Y entonces él, que era niña en ese momento, les cuenta a sus abuelos que se está empezando a medicar y que va a cambiarle la voz, que va a cambiarle, le va a salir pelo, porque no se atreve a decirlo abiertamente. ¿Qué edad Y tienen entonces, tus padres? Por aquel entonces? mi padre en ese momento tiene 93 años 93 años. y mi madre tiene pues 86, 7 menos. Y entonces, según ella, en ese momento ella está contando eso a los abuelos, mi padre se lo puso facilísimo y le dijo: ¿qué pasa, niña? ¿Que te vas a cambiar de sexo? Y dijo: sí, abuelo. Dice: ¿y cómo te vas a llamar? Porque ella se llamaba Amanda. Dice: ¿cómo te vas a llamar? Dice: me voy a llamar Olmo. Y cogió mi padre el teléfono suyo, se lo dio y dice: pues toma, cámbiame el nombre para que no se me olvide. Wow, qué emocionante, qué bonito, Alfredo. Fijaos, es un detalle importantísimo, ¿no? Como cuando se quiere, se puede entender, y que Sí. el derecho y respeto hacia las personas trans es una obligación de toda la sociedad, independientemente de la edad, del momento. Entonces, pero que una persona con 93 años pueda hacer este clic y personas con estudios modernas en el siglo XXI estén con esta lucha tan absurda, cuando igualar derechos no es ir en contra de los tuyos, es igualdad de unas personas que están vulneradas, machacadas, Claro, humilladas totalmente. y pataleadas. Totalmente. Y que me tengan que decir que cuántas trans han muerto este año cuando han muerto 45 cis, es que me parece... No se trata tampoco de una lucha de números. de número de muertos. No se trata de eso, evidentemente. ¿A qué pensáis que se debe esta oleada de odio hacia las personas trans que estamos viviendo en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos? Peor. Está pasando a nivel global internacional durante los últimos meses, años, una oleada de un movimiento muy reaccionario, ¿no? ¿A qué pensáis que se debe esto? A mí me cuesta, sinceramente, entender de dónde viene. Yo creo que una de las cosas que decía Alfredo es que no se está haciendo un ejercicio de entender, porque quizá como no hay nada de cariño, quizá, pero bueno, que es que incluso lo estamos viendo en personas donde se supone que tendría que haber cariño, porque afortunadamente Olmo ha tenido suerte, muchísima. Claro. Y no siempre es así. Quizás por esto nos emociona, porque a mí me has emocionado contando la historia. No, creo que no puedo contestar de dónde viene esto. Yo creo que estamos viendo un cambio de ciclo, porque no solo afecta al terreno género-sexo, como en este caso, sino a muchas otras cuestiones sociales. No diría ni políticas, diría sociales. Exacto, permitir Los ciertos inmigrantes son discursos los culpables de de todo lo que pasa al país. Hay un montón de cuestiones que están ahí y claro, es que están llegando a los países dirigentes radicales, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que están haciendo caso a esta no es una presión siquiera, yo creo que lo piensa y lo siente, o sea, él va a día firma decretos y ala. Sí, además con una rapidez pasmosa. A deportar extranjeros, ahora los trans no existen y quita a todos del DNI y tienen que poner el género Con lo cual original, el daño que el supone sexo para original. las personas trans en Estados Unidos ahora mismo, que están recibiendo notificaciones. Pero es que se con están su cancelando carnet. los proyectos de investigación. O sea, en todas las páginas web científicas se ha prohibido términos como VIH, gay, LGTBI, ¿Y qué trans. pasa en ese contexto ahora, cuando se prohíben esas palabras en la Pues mira, el investigación? CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, Sí. que es donde se descubre el VIH, ni más ni Sí. menos, hace más de En 40 Atlanta, años, sí. ya su página web está tocada. Se han eliminado todos estos conceptos de la página web. Entonces, claro, los propios investigadores, los propios trabajadores están aterrados. Ha habido despidos masivos. Se han cerrado la agencia de ayuda internacional, el USAID, que es la Agencia de Ayuda Internacional Sanitaria, está cerrada. Y todos sus trabajadores despedidos. O sea, es que lo que está haciendo Trump es salvaje, solo que no nos están llegando las noticias. Claro. Nos llega la punta del iceberg. O sea, unas consecuencias muy graves de todo este Para la asunto. salud mundial. Para la salud mundial en Se han todos salido, los sentidos. se han salido de la OMS. Entonces, Alfredo, ¿tú por tanto crees que es importante hacer activismo un poco LGTBI dentro de toda la universidad, dentro de la comunidad científica? ¿Crees que es Más que importante? nunca. hacer- Yo creo que más que nunca tenemos que estar para no ceder en los derechos, porque es que con movimientos tan reaccionarios como este pueden llegar a Europa. Bueno, de hecho tenemos algún país europeo que acaba de prohibir las marchas del orgullo, Hungría, ¿es? Hungría. Sí, Hungría. Como esperanza en ese sentido, decir también que se han manifestado hace poquito, colapsando los puentes de la capital, miles de personas en contra de esa prohibición del Pride. Bueno, en fin, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, ¿no? Y hay que seguir también defendiendo pues los derechos conseguidos y los que están por conseguir aún, ¿no? Sobre todo porque aún queda un trabajo por
por hacer, ¿no? Si nos ponemos el prisma del tiempo y miramos hacia atrás, es cierto que aún queda por cambiar muchas cosas, pero sin olvidarnos de las que tenemos conseguidas ya. Que eso es importante, blindarlas, protegerlas y cuidarlas. Y no conformarnos con eso, totalmente. No te dice nadie que no pueda haber un cambio de gobierno que se ponga a abolir leyes que estén en vigor en este momento. Quiero decir, como está pasando en Estados Unidos, puede pasar en otros países y eventualmente nos podría pasar aquí. Con lo tanto, hay que estar vigilantes, atentos a lo que esté sucediendo. Y bueno, chicos, lo que ha sucedido ya también es que hemos llegado al final del programa nuestro. Un placer, Alfredo, haberte tenido. No me podéis sin hablar del Papa, perdóname. Pues adelante. Pues 5 minutos más, papales. Vamos a bendecir la mesa. Viene a colación de cambios. Y porque ha muerto hace muy poquito. Adelante, y ha sido una persona que era hispanoparlante además, con lo cual yo lo considero un papa próximo. Ha sido un papa muy querido, muy transformador dentro de la Iglesia y ha tenido muy en contra todos los movimientos más radicales de la Iglesia, y todo eso es cierto, pero por mucho que haya hecho todo esto, digamos que su posicionamiento con el tema LGTB ha sido como un poco tibio. Sí, no debemos olvidar ahora, porque parece que cuando se muere alguien, todo lo que ha hecho es bueno. Todo lo bonito. A ver, no. Hay también cuestiones como la que vas a nombrar. Sí, él dijo, por ejemplo, que las familias que tuvieran una persona gay en su casa, pues le tenían que querer porque era una persona de Dios, y eso está muy bien. Dijo que esto no era un delito, y eso está muy bien, por los países en los que está, digamos, tipificado el delito, pero dijo que era pecado. Y lo comparó además con el hecho de las personas que no tienen compasión por otro. Eso es algo negativo. Totalmente. Pero que yo, por acostarme con un hombre, estoy pecando cada día de los de mi vida, pues me parece que no nos ha hecho un gran favor al respecto. En absoluto. Recuerdo también, fíjate, al nombrarnos esta cuestión papal, me vais a permitir también que haga una pausa papal, para hablar de Juan Pablo II, que también fue un papa muy carismático, pero fue de los más reaccionarios en sus discursos. Hubo una exposición en los años 90 en Madrid, en la que se hizo una línea del tiempo. En esa línea del tiempo se puso las distintas intervenciones del papa, entre ellas argumentando que era un castigo divino el VIH, con lo cual estaba ante una de las figuras más reaccionarias de la historia, con un perfil quizás muy carismático de cara a los medios, pero de cara al colectivo LGTBI poco favorizo. Volvemos a lo mismo. De hecho, hubo un artista que es Mauricio Catlan, no sé si lo conocéis, os recomiendo verlo, que hizo una mímesis total del Papa Juan Pablo II siendo aplastado por un meteorito para vengarse. Y en sus exposiciones, distintas exposiciones, aparecía la sala rota, el techo roto, como si el meteorito hubiera impactado, como si el castigo divino que Juan Pablo II decía lo hubiera recibido él al decir eso. Y aparecía el Papa, vestido de Papa, tal cual, después lo buscáis, siendo aplastado por el meteorito ahí. Me parece también interesante ese papel del arte, cómo revertir esa realidad. Sí, ¿no? Yo creo además que aquí, por romper una cosa a favor de la Iglesia, que no es a favor, es que es una cosa de religiones, porque las religiones en general van en contra del colectivo, y hay países donde están absolutamente subyugados, incluso con pena de muerte, si se les ve hacer sexo entre personas del mismo sexo. Punible, es muy fuerte. Así que la religión es una gran enemiga en este caso. Una gran enemiga, y mientras esperamos la fumata no sabemos si blanca, si negra o cómo vendrá eso. Ahora sí que sí, terminamos ya después de estos minutos. Filipina. Alfredo, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu divulgación, por tu canal de Instagram, por tu trabajo. Al igual que tus alumnos, estamos también agradecidos de tu paso por nuestro podcast hoy. Así que muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y prometo sacar un libro en breve para que me volváis a invitar y hablemos de mi libro. Pues vendremos con tu libro totalmente. Josemi, muchísimas gracias. A ti también, Rafa también. ¿Os habéis sentido bien? Maravilloso. ¿Qué os parece si la siguiente semana empezamos con una fumata? Que como Norma Duval salgamos entre el humo y que se... Y a ver quién aparece. A ver quién aparece y de qué forma. ¿Os parece bien? Me parece muy buena idea. Pues nos vemos la semana próxima. Un saludo para todas, todos, todes.